Hola, buenas tardes. Estamos muy contentos de estar aquí. Gracias primero que nada a Rankia por la invitación y la oportunidad de presentar en este panel. Em, Todavía no veo mi presentación en pantalla, pero en lo que la ponen, aprovecho para presentar a JP Morgan Asset Management. Creo que el banco no requiere mucha presentación, pero nosotros estamos, digamos, somos una parte de las líneas de negocio de JP Morgan y a nivel mundial gestionamos cerca de 2.7 trillones de activos. En la oficina de México solo somos 4 personas. Juan Pablo, Carlos, mi intern y yo. Entonces, el día de hoy vamos a presentarles nuestra guía de mercados recién publicada, salidita del horno, para el cuarto trimestre de 2023. Entonces, voy a ponerla, me imagino que… aquí está. Buenísimo. Entonces, tenemos aquí nuestra guía frente a nosotros. La primera página que quiero traer a la atención de todos es esta, la página de las tasas de interés, ¿no? Como les comenté, esta presentación tiene como idea ser una guía de mercados. Entonces, de lo que más nos han preguntado últimamente los clientes ha sido de hacia dónde se van a ir las tasas de interés. Todos los que seguimos los mercados hemos visto el gran incremento en la tasa de 10 años, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué está en ese nivel la tasa de 10 años? ¿Se va a quedar ahí? La respuesta ¿se va a quedar ahí? La respuesta es no. Esperamos que la tasa de 10 años pueda estabilizarse en un nivel de 3.8% hacia adelante. Y a la pregunta de por qué está en los niveles en los que está, primero voy a empezar a explicar el por qué no está ahí, ¿no? Como ustedes saben, los nodos un poco más largos de la curva de 10 años en adelante capturan, por un lado, el efecto de la inflación y por otro lado, el efecto del crecimiento. No creemos que sea un tema de inflación. Es más, no vemos que la inflación el próximo año vaya a ser un problema en lo absoluto. Sí, buena parte del incremento de la tasa de 10 años se explica por un crecimiento mucho más bueno de lo que inicialmente el mercado estaba esperando. Para poner esto en contexto, el primer trimestre de este año, Estados Unidos creció 1.8%. El segundo trimestre del año creció 2.1%. El track de la Atlanta Fed espera que el crecimiento del tercer trimestre pueda ser de 5%. Nosotros no creemos que vaya a ser tan elevado. Estamos esperando un crecimiento más en el orden del 3%, pero empezamos a ver una desaceleración hacia el cuarto trimestre del año. Para el cuarto trimestre del año estamos esperando un crecimiento del 1.5%, lo cual nos daría como resultado año contra año un crecimiento de Estados Unidos de 2.3%. Y luego, ¿qué pasa? Hablábamos del tema de la desaceleración, ¿no? Para 24 estamos viendo que el crecimiento de Estados Unidos va a ser únicamente del 1%. Nuestro escenario base continúa siendo todavía un soft landing, pero como a nuestro estratega le gusta decir, los diamantes son para siempre, los soft landings no lo son. Nos preocupa un poco más la fotografía hacia 2025. Entonces, en términos de la curva, seguramente todos ustedes estuvieron al pendiente de las conversaciones en Washington este fin de semana, ¿no? Y de cómo ahí se armó un desastre y no logran ponerse de acuerdo en un límite al techo de la deuda. Un tema que nos preocupa un poco y creemos que al mercado también, y de ahí el incremento en la tasa de 10 años, es que Estados Unidos en su fiscal budget de 2024
está esperando un déficit de 1.9 trillones de dólares. Entonces, el mercado dice, oye, Estados Unidos va a estar demandando muchísimo capital porque tiene que financiar este déficit, ¿no? Entonces, como Estados Unidos tiene que salir al mercado y financiar este déficit, en respuesta, los mercados dijeron, ok, pues entonces tu tasa de 10 años tiene que estar mucho más elevada. Entonces, esa es un poco la explicación que nosotros vemos detrás de este incremento en el nodo de 10 años. Después, como otro punto importante que me gustaría señalar aprovechando esta gráfica es, si bien las tasas ahorita están relativamente altas en la parte corta, creemos que en 6 o 12 meses pueden comenzar a bajar. Entonces, lo que estamos viendo es que los inversionistas en su mayoría están pues concentrados un poco en cash, ¿no? Y creemos que si bien estar en cash ahorita se siente bien y da buenos retornos, el costo de oportunidad de no capturar las tasas como las ven ahorita en pantalla es alto, ¿no? O sea, el costo de oportunidad de mantenerse invertidos en cash puede ser muy alto hacia adelante. Entonces, ese es como uno de los mensajes principales de nuestra guía y vamos a pasar a la siguiente hoja ahora sí. Bueno, a la siguiente hoja que quiero explicar, que es hacer la hoja número 8. Entonces, aquí vamos a pasar un poco a hablar de los determinantes de la recesión en Estados Unidos, ¿no? Un punto que me gustaría aquí traer su atención a este gráfico de calor, en donde entre más verde mejor y menos verde peor y más tirándole a rojo muy mal, vemos en muy amarillo el gasto del consumidor. ¿Cuál es la historia detrás del consumidor en Estados Unidos? Tenemos un consumidor que durante la pandemia ahorró en exceso, los famosísimos excess savings, ¿no? Pero ese ahorro en exceso ya se lo terminó. Y se lo termina justamente en un mal momento, porque los bancos, derivado de estas altas tasas que están enfrentando, han apretado sus condiciones para otorgar préstamos. Entonces, tenemos un consumidor sin ahorros y tenemos un consumidor que está demandando crédito. Vemos los balances en las tarjetas de crédito incrementar y vemos bancos que ya no están dispuestos a prestar dinero tan fácil, ¿no? Entonces, es uno de los puntos que nos preocupan. Hacia el próximo año vemos una probabilidad cercana al 50% de que pueda haber una recesión. Y bueno, el 50% restante de que no la haya, ¿no? Realmente nos preocupa mucho más 2025. Pero sí creemos que cada vez más se está reflejando en el mercado el efecto de tasas más altas por parte de la Fed. Ahora, si me acompañan a esta siguiente hoja, tenemos aquí la participación del lado derecho de Labor Force Participation. Entonces, esto acompaña muy bien a lo que les platiqué en la página anterior, en donde realmente ante estos savings que ya se acabaron, realmente la gente que se fue del mercado laboral durante la pandemia, ustedes pueden ver muy claramente ahí cómo en 2020 sale mucha gente de la fuerza laboral y ahora en la línea morada, si la siguen, pueden ver que prácticamente todos los que habían salido ya regresaron, ¿no? Entonces, sí, ha sido un tema que ha afectado. Si nos vamos ahora a la siguiente página, en términos de inflación, creo que es un tema súper interesante, ¿no? Mucha gente lo discute y aquí tenemos un poco la gráfica del lado izquierdo, vamos a verla primero, que es la inflación general. Si vemos, gran parte de la presión en inflación año contra año se ha explicado por shelter. ¿A qué nos referimos con shelter? Shelter básicamente es un incremento en el precio de la renta de las viviendas año contra año. ¿Qué pasa? Estamos viendo que en el pipeline hay muchos multifamiliares que van a tocar al mercado en los siguientes meses. Entonces, esto va a aliviar mucho la presión en el costo de las rentas
para la gente que está buscando vivienda. Después, en cuanto a la inflación subyacente o core, como la llamamos aquí, del lado derecho, lo que ustedes pueden ver es que la principal presión en la inflación core viene del lado de servicios de transporte. ¿Qué significa eso? Son lo que le hacen ustedes a su coche, ¿no? Le contratan una póliza de seguro, lo mandan a reparar, hacen leasings de automóviles. Entonces, a esto se refiere ese componente, esa barra grandota roja de inflación core. ¿Qué pasa? Vimos que los coches se encarecieron muchísimo por todo el tema de semiconductores, cadenas de supply chain que no se resolvieron, entonces empezaron a estar muy caros. Creemos que los automóviles ya tocaron un punto en el que no se van a encarecer más y esto va a contribuir a que los servicios alrededor o los gastos alrededor de estos autos también se moderen en precio. Estos no han tocado sus, digamos, no van a dejar de subir en precio, pero sí ya no van a subir a la misma tasa que venían incrementando, lo cual va a hacer que esta como línea roja se haga más chiquita. Entonces, JP Morgan Asset Management no cree que la inflación vaya a ser un problema el próximo año. Estamos incluso más optimistas que la Reserva Federal. La Fed espera que la inflación llegue a 2.5% para el cuarto trimestre de 2024, o sea, para finales del próximo año. Nosotros creemos que a finales del próximo año, la inflación medida a través del PCE, que es la medida favorita de inflación de la Reserva Federal, alcance el 2%, es decir, el objetivo del Banco Central, ¿no? Entonces, sí estamos muy optimistas en lo que respecta a inflación. Después, esta página también nos encanta mucho en el tema de la guía de mercados, porque nuestra proyección de tasa de largo plazo está arriba de lo que la Fed espera. Si ustedes ven en este gráfico, la Fed está estimando una tasa de largo plazo de equilibrio de 2.5%. Nosotros creemos que ese equilibrio puede encontrarse un poco más alto. ¿Qué tanto más alto? En 3%. Y aquí hay una frase que ilustra muy bien esta gráfica. A nuestros estrategas les gusta decir que cuando la Fed sube las tasas, lo hace, se va por la escalera, ¿no? Y cuando las baja, lo hace por el elevador. ¿Qué quiere decir esto? O sea, aquí la trayectoria de subida la ven con una pendiente no tan empinada y la de bajada sí es prácticamente se escurre la tasa. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo explicamos esto? Normalmente, cuando la Fed baja tasas es porque quiere estimular la economía y la quiere estimular porque está preocupada o porque ve signos de desaceleración o algo que le preocupa. Entonces, cuando empieza a dar señales de bajar la tasa o la baja, el mercado dice, chin, algo malo está por venir, todo el mundo se asusta y la Fed tiene que bajar las tasas aún más para que surja el efecto que inicialmente quería alcanzar. Entonces, por eso suben por la escalera, bajan por el elevador. Creemos, los estrategas de JP Morgan opinan que si bien es importante si va a haber una subida adicional en las tasas o no, es un tema relevante. Creemos que hay una posibilidad de que las tasas se suban este año, probablemente en diciembre, pero creemos que eso ya realmente está descontado, o sea, el mercado ya lo descontó. Ahora lo que nos preocupa realmente o en lo que estamos concentrados es en la trayectoria a la baja. Nosotros esperamos que la Reserva Federal comience a bajar las tasas en la segunda mitad de 2024 en 50 puntos base más o menos. Y de ahí creemos que esta tendencia de bajas continuará hacia 2025, porque como ya lo dijimos, nuestro base case es que todavía el próximo año logremos evitar la recesión,
pero en 2025 se ve un poco más complicado y de ahí que la Fed va a tener que ponerse las pilas y comenzar a bajar las tasas. Sí, este es el gráfico estrella de nuestra guía de mercados para el cuarto trimestre. Si no se llevan nada más de esta conferencia, ojalá se puedan llevar lo que les voy a contar de este cuadro. Aquí, ¿qué hicimos? Comparamos las valuaciones de cada una de estas clases de activo versus su promedio de los últimos 25 años. Los puntitos son las valuaciones actuales y cuando están por arriba de la línea es que están caros, cuando están por abajo de la línea de cero es que están baratos, ¿no? Los diamantes verdes son las valuaciones al cierre de diciembre de 2021. Y lo que vemos es que en general, para todos estos asset classes, el punto de entrada hoy es mucho más interesante y puede generar retornos de largo plazo mucho mayores que el punto de entrada de diciembre de 2021. Vamos a empezar primero por el asset más caro, ¿no? Que probablemente muchos pensarían que fuese tecnológicas en Estados Unidos. No necesariamente. Vemos que el más caro es high yield. Y de high yield podemos decir muchas cosas, ¿no? Pero high yield tiene actualmente los spreads muy apretados. Están cerca de 400 puntos básicos, cuando nosotros creemos que la neutralidad está en 490 básicos. Entonces, a high yield ahí todavía le falta. Y aparte creemos que no vale la pena tomar riesgo crediticio adicional cuando tenemos a los core US bonds, que aparte de estar baratísimos, me refiero a las 3 primeras columnas de esta gráfica, aparte de estar súper baratos, ya empieza, más bien ya son hoy, ya han recuperado su poder de diversificación dentro de los portafolios. Una queja que escuchábamos cuando había tasas bajas por parte de los inversionistas era que los bonos habían perdido su poder de diversificación, ¿no? Bueno, los bonos ya están de regreso. Principalmente lo que ayuda a hacer como este colchón en épocas de estrés de mercados es el income component de los bonos, o sea, el interés. El interés está ahorita cerca de 6% para grado de inversión, ¿no? Entonces, son un súper buen colchón en épocas de estrés, ayudan a la diversificación de los portafolios y, como dijimos, creemos que no hay razón de tomar riesgo crediticio adicional cuando podemos mejor incrementar duración. Incrementar duración y aprovechar tasas altas hoy que probablemente empiecen a bajar en los siguientes meses, ¿no? Entonces, este es como el mensaje principal de esta lámina. También quisiera tocar el hecho de que vemos igualmente atractivos ciertos mercados desarrollados fuera de Estados Unidos. Por ponerles un par de ejemplos, nos gusta mucho Japón y nos gusta mucho Europa. Después, también vemos que el equity de mercados emergentes actualmente se ve atractivo. Principalmente, digamos, por poner ejemplos, otra vez, India y China, ¿no? Creo que de esta página hemos platicado suficiente. Me voy a pasar ahora a esta página de aquí, que nos gusta mucho porque la otra pregunta que nos pueden hacer es, oye Brenda, ¿y si tus estrategas están mal, no? Y si resulta que las tasas suben, pues bueno, aquí lo que queremos ilustrar es que el upside de capturar yields más altos hoy es mucho menor que el downside. Si ustedes ven, lo gris representa qué pasaría si las tasas suben 1% adicional. Y como ven, casi no hay pérdidas debajo de la línea de cero, ¿no? Más que si te vas a 30 años o a 10 años. ¿Y qué pasa con el upside? ¿Qué pasa si las tasas caen solamente 1%? Si las tasas caen solo 1%, el US Agg, que está compuesto
básicamente de instrumentos de grado de inversión, podría estarte retornando un 12%. Entonces, si hablamos de riesgo-rendimiento, creemos que el rendimiento de estos instrumentos tiene mucho más que dar versus el riesgo que se estaría asumiendo a la baja, ¿no? Quiero pasar ahora a esta lámina que también es súper ilustrativa. Un dato que escuchaba de nuestros estrategas esta semana cuando publicaron esta guía es que el 97% del retorno del S&P de este año se explica por estas 10 empresas. El 97% del 12% que ha pagado este año. Y no solo eso, sino que también pueden ver el nivel de concentración que hay en el S&P. 10 compañías representan 32% de la capitalización del S&P 500. Y también pueden ver que hay unas diferencias inmensas en términos de evaluación, en donde las 10 más caras están valuadas casi a 26 veces precio-utilidad y el resto está valorada solamente a cerca de 17 veces precio-utilidad. Entonces, creemos que hay una oportunidad muy importante de seleccionar acciones dentro del índice, o sea, de un manejo activo versus a solo la indización. Una forma de aproximar esto, más bien de afrontar este reto, puede ser seleccionar compañías de calidad que en épocas de estrés en los mercados financieros tienden a tener un muy buen desempeño. Y la otra forma de pensarlo fuera de Estados Unidos puede ser diversificar en otros mercados, como ya lo mencionábamos, Japón nos parece interesante, India nos parece interesante, China tiene unas valuaciones atractivas, lo mismo que India, y no sé si ustedes sabían, pero las acciones de India tienen el mismo return on equity que las acciones americanas. Y nada más, al interior de las acciones US nos gustan por tamaños, los de mediana y larga capitalización, no así las megacaps. Por sectores, nos gustan los sectores un poco más defensivos, como materiales, industriales, energía, healthcare y en general sectores defensivos. Y si lo quieren pensar en términos de factores, nos gusta el factor quality para afrontar los retos que nos deparan los mercados el próximo año. La guía es mucho más larga, los invito a que la descarguen en la página de JP Morgan Asset Management México. Y si tienen cualquier duda, cualquier consulta, los mails de todo el equipo aparecen en dicha página y estaríamos encantados de poder resolver y atacar cada una de sus dudas. Sin más, le regreso el micrófono al equipo de Rankia, ya que me he comido mis 20 minutos. Muchas gracias por su atención.